Hola, hola. Hola, hola, muchachines y muchachinas. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta y incentivada con hacer este video. Bueno, como saldrá en el título abajo, y también le pregunté a la comunidad si estaban interesados que hiciera un videito de este asesino en serie que está muy popular hoy en día. Y te comento, si tú no lo conoces, hay una serie en Netflix de este asesino y que se llama Dahmer. Dejaré el nombre por aquí. Y bueno, los que ya lo conocen, me pareció muy interesante hacer como un análisis, más bien desde el área psicológica, con respecto a este asesino. La verdad, siempre intento hacerme un punteo, que aquí tengo, para no dispersarme en lo que es el contenido. Y hice como separé este video en partes, el tema de Jeffrey Dahmer. Así que sin más preámbulos, muchachines, muchachinas, vamos a comenzar inmediatamente con este análisis de el asesino Jeffrey Dahmer. Bueno, insisto, vamos a partir primero como con una breve introducción. Y Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más repudiado en la historia de Estados Unidos. Hay que entender que la historia de Jeffrey Dahmer se da en la ciudad de Milwaukee, una parte de Estados Unidos. Y todo ocurre, la mayor parte ocurre en un departamento de Jeffrey Dahmer, y otro de sus asesinatos ocurren en otros sectores que podríamos nombrar la casa de su abuela y la casa de sus padres. Jeffrey Dahmer es un asesino y también conocido como el caníbal de Milwaukee. Este asesino en serie cometió 17 asesinatos, de los cuales muchos pertenecían primero al género masculino, porque Jeffrey Dahmer estaba interesado en el sexo masculino, y también, por lo segundo, la mayoría pertenecía a lo que es la raza negra. Jeffrey Dahmer, este monstruo de Milwaukee, en lo que vamos viendo en su historia y como muestra también la serie en Netflix, desde su infancia a lo que ya es su adolescencia y también adultez, especialmente su infancia, se mostraba como un niño súper tímido, un niño muy normal, bastante introvertido y muy reservado. Si ustedes se dan cuenta, incluso el actor, podemos observar que su tono de voz es bastante suave. Y también aprovecho de mencionarles que hay un documental también en Netflix sobre Jeffrey Dahmer, y en ello se muestran grabaciones donde habla el verdadero protagonista, y también es este tono de voz bastante suave, bastante silencioso, podríamos decirlo.
En algún momento de la historia se pensó que Jeffrey padecía del trastorno del trastorno de espectro autista, más bien Asperger, pero al final nunca se llegó a la conclusión de su diagnóstico. Así que quedó como en la nada. También podemos observar que Jeffrey Dahmer, su padre, bueno, ambos padres tienen mucha influencia en lo que es lo que prontamente Dahmer se transforma en este asesino y su personalidad. Primero, porque su padre fue quien lo incentivó y motivó al interés de poder diseccionar animales, a lo que es la anatomía y los huesos de lo que tienen que ver distintos animales. Esto también lo podemos observar en la serie cuando él se encuentra animales muertos como por la carretera o en la calle y los disecciona. Hay que entender que Jeffrey Dahmer nunca, creo, mató un animal, y esto también sale en el documental, pero solamente recogían lo que eran los animales muertos como marsupiales, etcétera, y los diseccionaba. Desde ahí empieza como el interés por los órganos y disección de las vísceras. Por otro lado, una información muy relevante es las conductas que tiene la madre de Jeffrey Dahmer desde que él es un bebé, incluso muy muy pequeñito. La madre es adicta a lo que son las sustancias farmacológicas, y también, según mi opinión, probablemente puede que esté diagnosticada con histeria o con alguna neurosis, ya que podemos observar que tiene comportamientos bien inestables emocionalmente en lo que es el transcurso de la historia. Por lo tanto, yo creo que lo primero que podemos ver es que sí hay una predisposición genética . Lo siento. Sí podemos observar alguna predisposición genética en cuanto a las conductas y personalidad de Dahmer ya adulto. Otro punto importante de este asesino es que durante su infancia él tuvo una ausencia de su grupo primario de apoyo. El padre no le prestaba la atención necesaria a las necesidades de su hijo desde que era muy pequeño, y la mamá, con su histeria y neurosis, tampoco. Por lo tanto, tiene un abandono importante en lo que es lo parental, y esto hace de que también este abandono empiece a repercutir más adelante en la historia de Dahmer, al no satisfacer sus necesidades desde pequeñito. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, ¿qué consecuencias de esta primera información que yo les doy repercute en Dahmer ya en su trayectoria de vida? Primero, y les recomiendo que vean mi video de los tipos de apego de la infancia, que les va a servir mucho también para entender esta historia. Hay que entender que desde la psicología, los trastornos de la personalidad, desde el psicoanálisis especialmente, estos empiezan a surgir producto de una infancia paupérrima, se podría decir, o generalmente de traumas en la infancia o experiencias muy fuertes en la niñez. Por lo tanto, gran parte de los trastornos de la personalidad tienen que ver en el desarrollo de la infancia temprana. Y podemos observar que la infancia de Dahmer fue bastante conflictiva con respecto a su núcleo familiar especialmente.
y el no poder satisfacer sus necesidades y el abandono de este. Por lo tanto, primero repercutió en distintos tipos de trastornos, no solo de la personalidad, sino otros trastornos que después les voy a comentar. También repercutió en, lo tengo anotado aquí, en esta necesidad, en este sentimiento de no sentirse amado o no sentirse suficiente para las personas. Por otro lado, tenemos la excesiva dependencia que podemos tener con respecto a ciertas figuras, como podemos observar en Dahmer, el tema de conocer gente y no querer que se vayan. Inestabilidad escolar, esto también lo podemos observar con respecto a su nulo interés de ir a la escuela o en las materias o los ramos, y también comportamientos agresivos y hostiles. Esto también se puede observar en momentos de frustración de Dahmer. Continuemos. Aquí vamos a pasar a la segunda o tercera parte, ya no sé, que es qué trastornos o qué patologías de la salud mental causaron o emergieron en Dahmer producto de su niñez y de su predisposición genética y de otros factores que también voy a nombrar después. A Dahmer se le diagnosticaron distintos tipos de patologías, especialmente en lo que es desviaciones sexuales y trastornos de la personalidad con rasgos obsesivos compulsivos. Entonces, primero, si ustedes no conocen mucho lo que es el mundo de la psicología, dentro hay que entender que los trastornos como tal o las patologías de la salud mental se clasifican en distintos tipos. Tenemos trastornos ansiógenos de ansiedad, trastornos del estado anímico, trastornos de la personalidad, trastornos de sustancias o adicciones, trastornos o desviaciones sexuales, los que son las parafilias, y así un montón de tipos de patologías que se van clasificando. Entonces, las primeras que podemos observar en Dahmer son las parafilias o desviaciones sexuales. Bueno, dentro de las parafilias de Dahmer se observan, miren, realmente sería una, pero hay una segunda que en un tiempo se declaró como parafilia, pero en el presente científicos científicos ya no la toman como un trastorno, porque hay un nulo porcentaje de gente que ejerza este tipo de conductas. La primera es lo voy a leer porque el nombre me sale, es raro, es la esplagnofilia. Lo voy a anotar aquí el nombre, y este es el que actualmente ya no se toma como una patología como tal, pero en ese entonces sí. Y la esplagnofilia es el placer que tiene la persona por las vísceras o los órganos internos y cualquier tipo de parte o músculos del cuerpo. Ustedes podrán notar de que a Dahmer le produce mucho placer y satisfacción el diseccionar con el tiempo humanos y poder incluso comerse parte de los órganos internos. Actualmente ya no está este tipo de desviación sexual, para que sepan. Y el segundo es la necrofilia, y la necrofilia tiene que ver con el placer son conductas sexuales y el placer de poder estar con muertos. Así es. Y creo que también se le diagnosticó un tipo de trastorno sexual no identificado. No estoy muy al 100% segura, pero sí que están esos dos.
Espero que mi respiración no se escuche tan fuerte. Después tenemos otro tipo de clasificación que son los trastornos de la personalidad. Y aquí podemos observar 3 tipos de trastornos diagnosticados en Jeffrey Dahmer. El primero es el trastorno límite de la personalidad. Después tenemos el trastorno antisocial. Y también se le diagnosticó un trastorno de la personalidad no especificado. Ya. Entonces, no me quiero alargar explicando tanto cada tipo de patología, así que haré como un breve resumen. Y el trastorno límite, vamos a partir con el trastorno límite de la personalidad. Y este trastorno, más que nada, sus características son... Estas personas con el trastorno límite de la personalidad son personas que tienen un desborde emocional y una inestabilidad emocional bastante frecuente e intensa. Son personas que constantemente necesitan la atención de los demás. Son personas también que tienen baja tolerancia a la frustración y tienden a ser bastante impulsivos en su conducta. Esto obviamente lo podemos observar en Jeffrey Dahmer, y obviamente a él también se le diagnosticó el trastorno límite de la personalidad con rasgos obsesivos compulsivos. Podemos obviamente observar la obsesión que tiene por ciertos órganos, vísceras, y también la compulsión de la conducta de comerlos, tocarlos y tener experiencias sexuales con dicho órganos, personas, etc. El trastorno de personalidad antisocial. Dentro de lo antisocial podemos definirlo como personas que infringen la ley y también no se rigen por las leyes, reiterando la palabra, ni por la moralidad. Son personas que, siendo un poco coloquial, no están ni ahí con las normas que nos exige la sociedad y la cultura. Y también tienden a tener, uno de los rasgos es que tienden a mentir bastante y no tienen, son personas que se les ay, ¿cómo se me llama esto? Tienen el componente de lo que es un rasgo, la apatía. Se me había ido la onda. Son personas cero empáticas, y que esto se les quede muy grabado, porque al no tener empatía miran a los demás como simples objetos. Anda un perrito ladrando por ahí, así que lo siento, pero vamos a continuar. Eso le podría decir en términos bastante generales de los trastornos y patologías diagnosticados en Jeffrey Dahmer. Obviamente uno puede hablar mucho más de cada trastorno y patología, pero estamos haciendo como un análisis más amplio y general, si no me demoraría mucho. Ahora, lo que muchos nos preguntamos: ¿por qué Jeffrey Dahmer hace lo que hace? ¿O por qué estas personas con personalidad antisocial y con lo demás que nombré hacen lo que hacen? Miren, primero, Jeffrey Dahmer, hay que entender de que tiene un abandono temprano, lo que le genera, yo creo que un tipo de trauma muy grande, y lo que repercute en que él constantemente se siente muy,
pero muy solo. Sumándole esto, además, al tener este interés sexual por las vísceras, los órganos y también por los muertos, hace que cometa lo que cometa. ¿A qué me refiero? Primero, ¿por qué él mata a las personas? Una persona que no tiene vida o que lo ve como, primero, los ve como un objeto, no hacen quejas, no hacen demandas, no se van a ir. Por lo tanto, tengo el poder de quedarme con esta persona. Por lo tanto, el motivo principal también que lo hace matarlos es que siente una felicidad y un placer por comerse los órganos y tener placer sexual de estos objetos, en sí, personas. Yo personalmente creo que es así. O sea, me refiero de que Jeffrey Dahmer, al matar a una persona, no se siente abandonado, siente que cuerpo está conmigo y además va a suplir mis placeres sexuales. No hay más motivo para explicar por qué este tipo de conducta. Y muy importante, porque digo objeto, hay que entender que las personas antisociales no tienen la capacidad de empatía, no tienen la capacidad de afectividad. Por lo tanto, si yo veo un otro, no voy a verlo como una persona, sino como un simple objeto del cual yo voy a suplir mis propios deseos. Si bien en la serie las primeras muertes que comete Jeffrey Dahmer las hace sin su voluntad, porque él después reacciona y dice ¿qué hice? Hay que entender que después él tiene una toma de decisión y voluntad del matar y hacer lo que hace. Las primeras 2 muertes creo que él como que no está totalmente decidido. Sin embargo, después se da cuenta de que esto le gusta y hay una conciencia de lo que yo hago, y al final, estoy haciendo un poquito de spoiler, al final de la serie podemos ver que él mismo dice: yo no quiero que me diagnostiquen como un enfermo mental, entendiéndolo quizás como una persona que no tiene conciencia, o está delirando, o está con un cuadro psicótico. Él dice: no quiero que me vean como tal, porque yo sí lo hice con conciencia, yo sí lo hice con mi voluntad. Hasta él mismo lo dice y es súper clarito, o sea, no tiene pelos en la lengua. Y finalmente, la última parte de este videito es cuáles son las causas de su comportamiento. Y bueno, ya como les mencioné anteriormente, yo anoté 3 causas de su comportamiento. Muchos dentro de lo que es la psicología se menciona por qué ciertas personas tienen cierto tipo de patologías o trastornos, y la verdad, no existe un solo motivo por el cual uno pueda padecer un trastorno. Siempre hay distintos factores y nunca hay como un solo factor del cual pueda determinar, reiterando la palabra. Yo creo que aquí Jeffrey Dahmer tiene una predisposición genética bastante grande. Primero, como les dije, observando la neurosis de su madre, y en segundo lugar podemos observar que el padre de Jeffrey Dahmer en un momento de la serie le menciona de que él también, cuando era pequeño o adolescente, tuvo pensamientos agresivos, hostiles, de matar a gente y sentir satisfacción. Si bien no llegó a la acción como tal, pero sí tuvo los pensamientos.
por lo tanto podemos observar una predisposición genética muy grande. En segundo lugar, podemos observar los factores ambientales, y esto tiene que ver con respecto al entorno de Jeffrey Dahmer, ya sea su familia, su educación y todo lo que tenga que ver a nivel social. Y tercero, que va muy acompañado con los factores ambientales, tiene que ver con sus experiencias tempranas. Y esto tiene que ver con las experiencias en su infancia, que ya también les mencioné, con respecto a los traumas que vivió desde pequeño y los apegos que tuvo con respecto a sus padres, su abandono, no suplir sus necesidades, no sentirse amado. Desde pequeño, la experiencia de diseccionar animales y otro tipo de experiencias que vivió. Una pregunta que quizás muchos de ustedes se pueden hacer, y es: ¿este tipo de personas se puede curar? ¿Se puede eliminar este tipo de patologías en las personas? Desde mi profesión como psicóloga, mi respuesta es no. Yo, cuando muestran en la serie eso de que él se metió a la religión y cambió y no sé qué, probablemente él tuvo un interés en lo que es acercarse a Dios, pero curarse de esto, no. En psicología, lo que tienen que ver los trastornos de personalidad no se curan. Ni los narcisistas, ni los obsesivos, ni los esquizoides, ni los antisociales, ni los evitativos, ni los dependientes, etc. Los trastornos de personalidad te acompañan a lo largo de tu vida. No obstante, sí se pueden tratar con psicoterapia para mantener una calidad de vida más estable. Sin embargo, cuando ya hablamos de antisociales, creo que hasta la psicoterapia se hace muy difícil. Yo creo que otra conclusión que podría haber hecho es que Jeffrey Dahmer, desde adolescente, se empezó a dar cuenta de que él no era normal y que tenía conductas muy extrañas. Según en ese entonces decían de que tenía el demonio o que el diablo lo había tomado, etc. Y que él necesitaba ayuda. En algún momento en la serie se observa cuando él intenta decirle a sus padres, pero ni lo pescaron, no le tomaron atención. Yo creo que si Jeffrey Dahmer desde muy pequeño hubiera sido tratado con psicoterapia y psiquiátrico, me refiero con un psiquiatra, probablemente se podrían haber evitado ciertas conductas y lo que es quizás, el asesinato como tal. No quiero decir que él no hubiera padecido las patologías que tiene. Probablemente igual hubiera tenido quizás alguno de estos trastornos, pero sí se podrían haber evitado muchas cosas. Por eso es muy importante que cuando somos pequeñitos, los padres puedan suplir lo ideal, todas nuestras necesidades, puedan escucharnos. Sí, muchas veces el psicólogo infanto-juvenil es muy fundamental para lo que viene posteriormente en ese niño, lo que va a repercutir en su adultez. Es fundamental tratar a los niños desde pequeñitos cuando existe algún tipo de conflicto o algún tipo de deficiencia o algún tipo, etcétera, de lo que sea que necesite el niño de salud mental. Se pueden evitar grandes cosas. Así que, sin más que decir, muchachines, muchachinas, esta es mi conclusión. Espero que les haya gustado este video. Me pueden seguir en mi Instagram de psicóloga. Obviamente, como saben, también hago psicoterapia tanto a nivel nacional e internacional. Así que eso.
Les mando muchos besitos y nos vamos a ver muy pronto con un video de Halloween. Chao, chao.